Richard Kuklinski no era un asesino común. Era una anomalía fisiológica. Conocido como The Iceman, afirmaba haber terminado con la vida de más de 100 personas. Mantenía la fachada de un abnegado padre de familia en un tranquilo vecindario de Nueva Jersey. Lo que lo hace el sujeto perfecto para el gen del mal es su hiporreactividad autonómica única. Para la mayoría, la violencia genera estrés, taquicardia y pánico. En el cerebro de Kuklinski, esa respuesta no existía. Habitaba un vacío emocional donde el miedo y la culpa habían sido borrados de su mapa genético. Debemos viajar a la raíz de su hardware, el gen MAOA, también conocido como el gen del guerrero. Una variante de baja actividad, combinada con abuso extremo, crea una predisposición inevitable hacia la violencia insensible. Kuklinski fue criado en un ambiente de terror. Su padre era un hombre violento que marcó su infancia. En un cerebro normal, este trauma genera ansiedad. Pero en Richard, el sistema nervioso se congeló. Su amígdala, el centro del miedo, se volvió hiporreactiva. Aprendió a no sentir absolutamente nada para sobrevivir. Esta falta de reactividad define la psicopatía primaria. Kuklinski era un depredador de sangre fría. Su corteza prefrontal funcionaba con eficiencia aterradora, permitiéndole llevar una doble vida perfecta. Durante el día, era un sicario. Por la noche, regresaba a cenar con su familia como un hombre protector. Podía apagar su faceta depredadora y activar un modo social funcional sin que ambos mundos colisionaran jamás. Su sistema de recompensa operaba distinto. Debido al trauma, sus receptores de dopamina estaban degradados. Vivía en hipoestimulación crónica. Necesitaba actos de dominio extremo para sentir una mínima chispa de gratificación. El asesinato era un trabajo técnico que le proporcionaba la estimulación que su cerebro vacío exigía. Usaba cianuro o armas con la indiferencia con la que un carpintero usa un martillo. Esta ausencia de freno reside en la corteza orbitofrontal, que muestra actividad reducida ante el sufrimiento ajeno. Para él, una víctima no era un ser humano, era un objeto que debía ser procesado y eliminado. Sus neuronas espejo estaban inactivas. Lo más escalofriante era su frecuencia cardíaca basal. Incluso relatando sus crímenes, su pulso permanecía lento. Es la marca del depredador alfa. Operaba con una calma glacial, convencido de su propia invulnerabilidad y sin conocer el miedo. En 1986 la red se cerró gracias a un agente encubierto. Incluso entonces, Kuklinski no entró en pánico. Su cerebro procesó la captura como un cambio de escenario, no como una tragedia emocional. En la próxima parte, analizaremos sus confesiones finales y el debate sobre si un hombre así puede ser juzgado moralmente. El gen del mal puede ser una explosión de rabia o el silencio absoluto de un corazón de hielo. Para mediados de los años 80, Richard Kuklinski se creía invulnerable. Su capacidad para compartimentar su vida había alcanzado un nivel de perfección casi sobrenatural. Mientras el FBI acumulaba expedientes sobre desapariciones vinculadas a la mafia, Kuklinski seguía organizando barbacoas en su jardín, actuando como un vecino ejemplar. Sin embargo, lo que Richard no procesaba era que su propia falta de miedo se estaba convirtiendo en su mayor debilidad. El exceso de confianza es el talón de Aquiles. Su sistema nervioso, acostumbrado a la ausencia de estrés, dejó de emitir señales de alerta incluso cuando la red empezaba a cerrarse sobre él. La caída de The Iceman fue producto de una operación de infiltración magistral liderada por el agente encubierto Dominic Polifrone. Durante meses, Polifrone grabó a Kuklinski mientras discutía métodos de ejecución con la misma naturalidad con la que alguien discute una receta de cocina. Lo que estas grabaciones revelaron es la frialdad léxica del asesino. Kuklinski no usaba eufemismos. Hablaba de la eliminación humana como un proceso puramente logístico. Para él, el lenguaje no era un vehículo de emoción, sino una herramienta técnica. Su cerebro no registraba la carga moral de las palabras. La captura final en 1986 fue un choque biológico para su familia. Cuando descubrieron quién era realmente el hombre protector, su mundo se fracturó.
En la sala de interrogatorios, Kuklinski mantuvo su frecuencia cardíaca basal inalterada, incluso ante las pruebas de sus crímenes más atroces. Sus niveles de cortisol no se elevaron al ver fotos de sus víctimas. Esta es la prueba definitiva: la ausencia de respuesta somática ante el horror. Sus glándulas suprarrenales estaban dormidas. Durante sus años en prisión, se convirtió en una celebridad mediática gracias a documentales y entrevistas. El doctor Park Dietz notó que Kuklinski mostraba un afecto plano. Podía describir actos violentos sin que un solo músculo de su cara se tensara. Este fenómeno se debe a una desconexión entre la amígdala y la corteza orbitofrontal. En un cerebro sano, estas áreas generan malestar ante la violencia. Él entendía intelectualmente que lo que hacía era malo, pero biológicamente no sentía el peso de esa maldad. Era un cable roto en su arquitectura mental. Al preguntarle por su familia, se vislumbró una grieta. Afirmaba que las amaba, pero su definición de amor era posesión y protección de una propiedad. Sus circuitos de oxitocina estaban dañados por el abuso infantil. Su cerebro no entendía el amor como empatía, sino como una extensión de su propio ego. El debate sobre el gen del mal alcanza su punto máximo con él. Poseía el gen MAOA de baja actividad, mezclado con traumas brutales de la infancia. ¿Podemos culpar a un hombre por no sentir algo que su cerebro no tiene el hardware para procesar? Era un inválido emocional, con inteligencia superior. Richard Kuklinski murió en prisión en 2006. Independientemente de las teorías de conspiración, su legado es una de las páginas más oscuras de la psicología. No era un monstruo impulsivo. Era el depredador silencioso que te sonríe mientras planea tu desaparición. Un experimento natural sobre la ausencia de miedo. Al estudiar a The Iceman, aprendemos que la civilización depende de nuestra capacidad biológica para sentir malestar ante el dolor ajeno. Con el cierre del caso de Kuklinski, hemos explorado el límite de la frialdad humana. Un sistema nervioso que se congela ante el trauma. Kuklinski no sentía nada, y en ese vacío encontró su profesión. El mal no siempre es fuego y rabia. A veces es simplemente la ausencia de calor. Este ha sido el final de nuestra disección sobre Richard Kuklinski. Pero el viaje por el gen del mal aún tiene una parada más. En nuestro próximo episodio, nos enfrentaremos al narcisismo absoluto de Dennis Rader, el asesino BTK. Un hombre que buscaba el reconocimiento eterno de su oscuridad. Cada mente criminal guarda secretos únicos. Si quieres seguir investigando estos casos conmigo, dale like, comenta y suscríbete a El Gen del Mal. Activa la campana para no perderte el próximo video.